Hola, ¿qué tal hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en este día que el Señor nos ha regalado, nos ha bendecido con este inicio del fin de semana. Gracias por acompañarnos y compartir este momento de encuentro. Hoy continuaremos con el tema que venimos abordando, el trabajo como medio de santificación y no sin antes encomendarnos a nuestra Madre Santísima, pidiéndole a ella su intercesión para que alcancemos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo la gloria de la resurrección. Por eso nos encomendamos a nuestra Madre Santísima, invocando el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas para que los que pronunció el ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos, hermanos. Gracias por su presencia. Vamos ahora, hermanos, les comentaba la vez pasada, eh, revisar rápidamente los documentos del magisterio de la Iglesia con respecto al trabajo. Pero una cosa también muy importante y que vamos a compartir es el concepto de la santificación del trabajo como tal, delimitar el concepto de santificación del trabajo. Pero primero vamos a lo que les había comentado, de revisar primeramente cuáles son los documentos que a lo largo de la historia de la Iglesia han hablado sobre el trabajo. Bien, el magisterio pontificio de la Iglesia tiene como punto de partida las siguientes encíclicas, ¿verdad? El magisterio pontificio es toda la enseñanza de la Iglesia y con ello la Iglesia conserva y transmite a través de los siglos el depósito de la fe, es decir, el contenido de la revelación. Y todo el pueblo de Dios está llamado a conocer, custodiar y propagar el depósito de la fe, siendo tarea de toda la Iglesia proclamar el Evangelio de salvación a todos. Y fíjense, aunado a esto, el magisterio pontificio tiene muchas vertientes, puesto que podríamos hablar acerca del documento llamado Dessinger, donde está contenido todo el magisterio de la Iglesia, desde el Papa San Pedro, por ponerlo así, San Pedro, hasta el Papa Francisco. También está el compendio de la doctrina social de la Iglesia y también está el Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, entonces a este respecto, hermanos, es muy importante tener en cuenta que los documentos del magisterio de la Iglesia hacen siempre un análisis de las diferentes temas o ideas o estudio que quieran realizar acerca de algo muy importante a lo largo de la historia, como han sido los dogmas marianos, los dogmas
los diferentes dogmas. En fin, hay variedad de verdad dentro de este gran mundo del magisterio de la Iglesia. Pero específicamente con respecto al trabajo, encontramos en los documentos del magisterio que falta un análisis de la función empresarial. Sin embargo, los documentos del magisterio social, desde el documento de la Rerum Novarum del Papa León XIII, 1891, a la Laborem Exercens, ese es otro documento, Laborem Exercens de San Juan Pablo II, 1981, se han preguntado por los costes humanos y por las consecuencias sociales del desarrollo económico. Fíjense, 1891, vamos a hacer el ejercicio de la matemática, 1891 menos 1981, fueron 90 años, 1891 a 1981, 90 años desde que se inició la Rerum Novarum del Papa León XIII, 1891, hasta la Laborem Exercens del Papa San Juan Pablo II, 1981. Y entonces es hasta el documento de 1981 cuando se han preguntado por los costes humanos y por las consecuencias sociales del desarrollo económico. Y junto a una cierta infravaloración de los valores de la cultura empresarial, encontramos en la encíclica de León XIII la justa individuación de la cuestión social, derecho de los trabajadores y de sus familias a un salario justo y a una defensa sindical y social, como dicta el criterio del desarrollo industrial. Entonces, el primer papa que comienza a escudriñar la situación del trabajo, de la economía y de la empresa es el Papa León XIII con el documento Rerum Novarum. Y allí comienzan la cuestión social de la Iglesia. A su vez también el documento Quadragésimo Annuo del Papa Pío XI de 1931 desea que el contrato de trabajo esté moderado por el contrato de sociedad, avanzando la propuesta de un compromiso más directo de los trabajadores en la gestión y en los beneficios de la empresa. Mientras que Pío XII defiende los derechos de la pequeña y mediana propiedad con un radiomensaje de 1944. Fíjense, el Papa Pío XI con el documento Quadragésimo Annuo de 1931, entonces está hablando del contrato de trabajo social, del trabajo como un contrato en la sociedad. Y el Papa Pío XII, su sucesor, habla de la pequeña y mediana propiedad, con un radiomensaje del año de 1944. Después, tratando explícitamente de la estructura de la empresa en el Mater et Magistra, que es otro documento, Mater et Magistra de 1961, Juan XXIII defiende ante todo la empresa artesanal y agrícola de dimensión familiar y la empresa cooperativa, subrayando la necesidad de que la empresa sea una comunidad y de que en la empresa la actividad de cada uno no se vea totalmente sometida a la voluntad ajena. Y de ahí nos trasladamos al Vaticano II en la Gaudium et Spes, la que subraya la necesidad de adaptar la totalidad del proceso productivo a las exigencias de la persona y a sus formas de vida. Gaudium et Spes. Y con todo, el enunciado justo de esto se mueve en términos muy generales. El remedio consiste en la superación de una ética puramente individualista con respecto a la Gaudium et Spes. Después vamos a encontrar otro documento que es la Popularum Progressio del Papa Pablo VI en el año de 1967, que introduce la distinción entre el capitalismo liberal
cuyos errores pone de manifiesto individualismo, egoísmo, explotación, dependencia económica y, por otro lado, la sociedad industrial, cuyos méritos reconoce no solamente mejor uso de riquezas, sino crecimiento subjetivo de la persona, de sus iniciativas y de su responsabilidad. Entonces encontramos dos temas muy grandes, el capitalismo liberal y por otro lado la sociedad industrial. También está el documento llamado de la 80ª Advenies del Papa Pablo VI del año de 1971. Se denuncian aquí en este documento los peligros relacionados con el crecimiento industrial y con la consiguiente urbanización, es decir, manipulación de las conciencias, creación de necesidades superfluas, la droga, la marginación, etc. También en el documento de la labor en exercen de Juan Pablo II de 1981 reafirma la primacía del hombre sobre el capital, y no al revés, no el capital sobre el hombre, sino la primacía del hombre sobre el capital, que pone de relieve que la propiedad, en particular la propiedad de los medios de producción, se adquiere ante todo mediante el trabajo, porque en ella está al servicio del trabajador. Y hace una severa crítica también el Papa San Juan Pablo II a la visión marxista y colectivista de las concepciones que estaban a la base del capitalismo primitivo, el cual reforzaba y aseguraba exclusivamente la iniciativa económica de los poseedores del capital, pero no se preocupaba suficientemente de los derechos de las personas y del trabajo, afirmando que el trabajo humano es exclusivamente un instrumento de producción y que el capital constituye el fundamento, el coeficiente y el objeto de la productividad o el objetivo de la producción. Y la labor en exercen introduce también la distinción entre el dador de trabajo directo y el dador del trabajo indirecto, y subraya las nuevas tareas del Estado y de los organismos internacionales en la custodia de la dignidad del trabajador y plantea el sentido integral del trabajo, valorando la dimensión subjetiva antes que en los beneficios económicos, la atención puesta en la persona que trabaja. Y la encíclica Labor Exercen devuelve la actividad económica y a su actividad cultural y ética constitutiva, superando cualquier visión determinista y estática, pero no afronta específicamente los deberes sociales y las responsabilidades morales que son competencia del empresario. Como ven, hasta aquí todo este ámbito de las encíclicas de los papas, desde León XIII hasta San Juan Pablo II, encontramos que desde 1891 comenzó el estudio o el querer entrar en el ámbito de la economía, del trabajo, de la empresa, ¿verdad? Y eso es un punto de inflexión muy importante para la iglesia y para los trabajadores, puesto que si vamos un poquito a la historia del Papa León XIII, él comenzó a introducirse en medio de las circunstancias de la vida social de su tiempo con respecto a los inicios de los organismos de los trabajadores. Empezó el Papa con una visión futurista de un drama que después será las guerras, porque en la guerra también se hace economía y de otras cosas que van surgiendo a lo largo de los tiempos y que hoy indudablemente, como el Papa San Juan Pablo II hace esta severa crítica sobre el marxismo y el colectivismo, y que hoy es cosa que vemos en muchos países, ¿no?, que están sumergidos en el comunismo, ¿verdad? Entonces, desde el Papa León XIII vemos el involucrarse de la Iglesia en los acontecimientos sociales y del trabajo y de los trabajadores en cada lugar. Y lo que hace la Iglesia es pues meterse ahí de lleno para poder descubrir cómo está la vida moral,
cómo está la vida espiritual, cómo está el ambiente del trabajador con respecto al empresario, con respecto a la empresa. En fin, la iglesia también ha querido involucrarse en ese medio, puesto que es un lugar eh, muy importante en todo el mundo. El trabajo es importante, como dijimos en la transmisión pasada. El trabajo siempre hay, y es todos los días y es para todos, ¿sí? Entonces el cristiano sabe que puede encontrar en la doctrina social de la iglesia los principios de reflexión, los criterios de juicio y las directrices de acción como base para promover un humanismo integral y solidario, ¿verdad? Y entonces aquí vamos al compendio de la doctrina social de la iglesia, el magisterio pontificio, que ya dijimos que el magisterio es toda la enseñanza de la iglesia. Con ello la iglesia conserva y transmite a través de los siglos el depósito de la fe, es decir, el contenido de la revelación. Y entonces todo el pueblo de Dios está llamado a conocer, custodiar y propagar el depósito de la fe, siendo tarea de toda la iglesia proclamar el evangelio de salvación a todos. Por eso en algún momento escuché esta frase, ¿no? Todos los cristianos tenemos que tener mínimo de 3 a 4 almohadas. La primera almohada, la Biblia. Segundo, la liturgia de las horas. Tercero, el catecismo de la Iglesia Católica. Cuarto, el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Y pudiéramos incluir un quinto, que es todo el magisterio de la Iglesia Católica, ¿verdad? Esos son los instrumentos de todo católico, anteponiendo primeramente la Sagrada Escritura, que es nuestra base, fundamento de toda la vida social y espiritual y pública de la iglesia, ¿verdad? Entonces, estos son los elementos que digamos que son muy necesarios, y de ahí ya podríamos abordar desde cada uno de estos ámbitos donde queremos encontrar el tema del trabajo, en la Biblia, en el magisterio, en el catecismo, y que trataremos de abordar seguramente en una de las siguientes transmisiones. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica rápidamente, y qué dice el compendio de la doctrina social con respecto al trabajo? Bien, fíjense también que en esta sección en la que estamos ahorita, en la sección de los documentos del magisterio papal, inspiran y guían el trabajo del dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral. Ya les decía la vez pasada que en todas las conferencias episcopales hay una comisión y dimensión que es precisamente la pastoral de trabajo, y en esa compete precisamente el estar ahí en las diferentes circunstancias del trabajador, en sus manifestaciones, en sus huelgas, en sus reformas. La iglesia también debe de estar ahí, inserta en esa realidad del mundo, en donde también se hace evangelio, donde también se hace liturgia, donde también se hace vida de fe en medio del trabajo de muchos de los trabajadores. Por eso en la Iglesia Universal una, le llamamos dicasterio. ¿Pero qué es un dicasterio? Vamos a definirlo, porque tal vez esta palabrita no la escuchemos mucho. El dicasterio es un organismo especializado de la curia romana de la Iglesia Católica. Esta palabra proviene del griego, que significa tribunal de justicia. Entonces hay diferentes organismos especializados dentro de la curia romana, donde la curia romana es en el Vaticano. En el Vaticano es como es la sede, digamos, de la diplomacia vaticana, y ahí están todas las pastorales, todas las dimensiones, todo lo que nosotros conocemos como laicalmente en nuestra vida de todos los días pastoralmente. Los laicos saben que están en la pastoral profética, quienes son catequistas, evangelizadores,
Muchos de ustedes saben que estar en Cáritas es porque están en pastoral social. Eso en el mundo del laico pues lo conoce. Pero nosotros también dentro del ámbito del pastoreo del párroco, del sacerdote o del obispo, sabe que tiene un organismo que está en la curia diocesana. Y esa curia diocesana tiene las diferentes pastorales con sus diferentes comisiones y dimensiones y con sus directores espirituales, digamos, o quienes están al frente coordinando alguna dimensión o comisión dentro de todo este organismo de la Vicaría de Pastoral. También el Papa lo tiene ahí mismo en su diócesis en Roma, como también existen estos famosos dicasterios, que hay infinidad de dicasterios y uno de ellos es el dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral. Y allí está precisamente el tema del trabajo. Y fíjense que esto también es muy interesante porque encontramos aquí dentro de este dicasterio las cartas encíclicas. Uno puede meterse en internet y buscar este dicasterio y lo van a poder encontrar, abrir, y ahí van a encontrar toda la serie de encíclicas y demás textos que hablan sobre el trabajo. Por ejemplo, vamos a empezar con los más cercanos a estas épocas. En el 2020, la Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social del Papa, del Papa Francisco, la Laudato Si sobre el cuidado de casa común del Papa Francisco 2015, el Caritas in Veritate sobre el desarrollo humano integral en la caridad y la verdad del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI del 2009. También encontramos, déjenme encontrar ahora la página, ¿verdad? También encontramos, a ver, espérenme tantito, porque ya se movió esto. Aquí está. También encontramos la Spe Salvi sobre la esperanza cristiana del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI del 2007. Deus Caritas Et sobre el amor cristiano y el carácter del amor cristiano del Papa Benedicto XVI. La Evangelium Vitae sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana del Papa Juan Pablo II, 1995. El Catecismus Annus en el centenario de la Rerum Novarum del Papa Juan Pablo II, 1991. Este documento también es muy importante, la Solicitudo Rei Socialis en el 20º aniversario de la Popularum Progressio. Este es otro documento del Papa Juan Pablo II, 1987. La Laborem Exercens sobre el trabajo humano de 1981 del Papa Juan Pablo II. La Redentor Hominis del Santo Padre Juan Pablo II de 1979. La Humane Vitae del Papa Pablo VI de 1968. Y aquí viene la Popularum Progressio sobre la necesidad de promover el desarrollo de los pueblos del Santo Padre, el Papa Pablo VI de 1967. La Ecclesiam Suam del Papa Pablo VI de 1964. El Pacem in Terris sobre la paz entre los pueblos que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad del Santo Padre Juan XXIII de 1963. Pudiéramos decir que uno de los papas que más estuvo metido en cuestiones de la vida social y pública de los trabajadores y demás, de los sindicatos y demás, fue el Papa Juan XXIII. La Mater et Magistra sobre el reciente desarrollo de la cuestión social de la luz de la doctrina social, de la doctrina cristiana del Papa Juan XXIII de 1961. La 40º año sobre la restauración del orden social en el 40 aniversario de la Rerum Novarum del Papa Pío XI de 1939. Y ven, ya vamos bajando más. La Rerum Novarum sobre la situación de los obreros del Santo Padre,
León XIII de 1891 y toda la revolución industrial, todo este tiempo, todo este paradigma y paradoja también de la historia universal. Y después vienen las exhortaciones. Vamos a iniciar también desde la cuestión del 2020 del Papa Francisco hacia lo más atrás. El tema de la querida Amazonia al pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad del Santo Padre Francisco del 2020. Christus Vivit a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios del Papa Francisco del 2019. La Evangelii Gaudium sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual del Santo Padre Francisco 2013. También está la Christi Fidelis Laici sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo del Papa Juan Pablo II de 1988. Están las cartas apostólicas, la Salvifici Doloris sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano del Papa Juan Pablo II, la 80ª Advenies en ocasión del 80 aniversario de la encíclica Rerum Novarum del Papa Pablo VI de 1971. Como ven, la Rerum Novarum siempre ha tenido aniversarios y seguramente en el futuro tendrá otra vez otro aniversario, porque la Rerum Novarum es la mayor encíclica social que hay en la Iglesia. También están los motu proprio, la íntima ecclesia in natura sobre el servicio de la caridad del Santo Padre Benedicto XVI, 2012, la Dolentium Hominum del Santo Padre Juan Pablo II, 1985, y la Carta Apostólica Motu Proprio sobre el apostolado marítimo del Papa Juan Pablo II de 1997, y otros documentos también, como la Carta de los Agentes Sanitarios del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios, 2017, la Gratísima Sane Carta a las Familias del Santo Padre Juan Pablo II, 1994, el Evangelio de la Vida, Carta a todos los hermanos del Episcopado sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana, de Juan Pablo II, 1991, la Sacram Untionem Constitución Apostólica del Santo Padre Pablo VI de 1972 y la Gaudium et Spes, Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual del Santo Padre Pablo VI en el Concilio Vaticano II de 1965, y aquí está el compendio de la doctrina social de la Iglesia del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Y finalmente unas declaraciones sobre la eutanasia, Congregación de la Doctrina de la Fe, de 1980, la declaración, estas declaraciones son más en el aspecto de la vida, como la eutanasia, el aborto, y la Declaración de la Libertad Religiosa del Papa Pablo VI. Y finalmente las instrucciones sobre las oraciones para obtener de Dios la curación, la doctrina de la fe, y la instrucción Donum Vitae sobre el respeto a la vida humana naciente y la dignidad de la procreación de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 1987. Todos estos documentos que les acabo de decir vienen precisamente en este dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral, y dentro de este dicasterio está precisamente la pastoral del trabajo, ¿verdad? Quería yo compartir esto antes de que se me pasara, puesto que estos documentos, aunque algunos títulos tienen que ver con cuestiones del aborto y de la dignidad de la persona humana, encierran precisamente entre todos los documentos que les acabo de compartir la esencia precisamente de la vida social de la Iglesia, ¿verdad? Y el ámbito del trabajo pues está ahí, en ese ambiente precisamente, en ese ambiente del trabajo, de los trabajadores, de las empresas y de la gran economía mundial.
¿verdad? Entonces, si alguien quiere aprender un poquito de estos documentos, pues ahí mismo en esta página del dicasterio que les acabo de decir, pues ahí pueden ustedes encontrar precisamente todo este ámbito de todas esas encíclicas, declaraciones, documentos, cartas, en fin, que pueden ayudar bastante en el conocimiento de la vida social del pueblo de Dios y del magisterio de la Iglesia Católica, que entra precisamente en ese espacio que en algún momento nadie había evangelizado, pero es el Papa León XIII que comienza a introducirse, a meterse en ese ambiente laboral, económico y empresarial. Y de ahí se destapan varias directrices, varios caminos para ir a la dignidad de la labor, por ejemplo, la dignidad de la persona humana, el cuidado de la creación, y uno va viendo todo lo que compete dentro de este dicasterio y todo lo que compete en la curia diocesana de nuestra diócesis de Cuernavaca, la pastoral del trabajo, ¿verdad? Que dentro de esta gran dimensión, pues está la pastoral del trabajo, la pastoral del cuidado de la creación, está la libertad humana. O sea, hay varias comisiones y dimensiones que abordan todos estos temas y cada uno de ellos tiene un sacerdote al frente de estas diferentes comisiones en la iglesia de nuestra diócesis de Cuernavaca. Y así en cualquier diócesis, porque en todas debe de existir las diferentes pastorales y dimensiones y comisiones en la iglesia. Todas las diócesis deben tenerla. Bien, hasta aquí terminamos este aspecto del magisterio. Ya no lo tocaremos porque hablar de cada uno de estos documentos encíclicas nos llevaremos bastante tiempo. Ahora me quiero ubicar en la delimitación del concepto de santificación del trabajo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Vamos a encontrar tres aspectos, ¿verdad? Tres aspectos importantes de unidad e inseparabilidad. 1. Santificar el trabajo. 2. Santificarse en el trabajo. Y 3. Santificar con el trabajo. Ya habíamos abordado anteriormente el trabajo como realidad santificable y santificadora. Ahora nos vamos a ir a esta delimitación en esos tres aspectos. Y entonces encontramos que la comprensión de esta unidad nos permite una precisa delimitación del concepto de santificación del trabajo, precisamente porque nos muestra el carácter radical que la santificación del trabajo en cuanto a acción de la persona tiene respecto a los demás aspectos. En definitiva, santificar el trabajo es hacer santa la actividad humana de trabajar, hacer santa la actividad humana de trabajar. Todo lo demás son consecuencias inmediatas, desde la santificación de la persona que trabaja hasta la santificación de las estructuras del mundo de los hombres. Y en todo ello se debe de santificar. Allí, y esto me parece muy interesante porque hay gente que ni siquiera, ¿verdad? Muy devotamente o muy piadosamente se persina antes de trabajar, por lo menos, ¿verdad? Es muy raro eso, muy pocos lo hacen, ¿sí? Solo poner un ejemplo muy de devoción, muy popular, muy sencillo, que es persinarse antes de trabajar, ¿sí? A mí me llama mucho la atención cuando hay gente que tomas el servicio de taxi en la mañanita y te traslada a tu sitio y le pagas y se persina con la moneda, con el billete. Y te preguntas, ¿y ahora por qué hace eso, no? ¿Por qué se persina con las monedas? Y te dicen, es que este es mi primer viaje, ¿verdad? Este es mi primera paga de este día, ¿no? Y como una forma de agradecimiento se persinan, ¿no? Esos son signos, ¿verdad?, muy sencillos de santificar el trabajo. Bien, por un modo sobrenatural, el tema del concepto de la santificación del trabajo en forma práctica
está dentro de la vida ordinaria y de la labor profesional, y habrá que santificar el trabajo. Es decir, la actividad de trabajar se hace santa cuando se realiza por un motivo sobrenatural, ¿verdad? No natural. Esto también es importante porque, bueno, naturalmente todos pueden trabajar. Todos tenemos esa necesidad de trabajo, ¿verdad? Aunque no tuviéramos una economía, es muy necesario tener los recursos para poder sobrevivir. Hoy en día con la economía, pues obviamente intercambias o compras o inviertes tu dinero, ¿no? En alguna cuestión que necesites o que vayas a emprender. Pero si en una sociedad donde no hay una economía, antes se usaba el trueque, un intercambio de objetos, ¿no? De semillas por agua o agua por leche. Había una transacción, ¿verdad? De objetos, de cosas, ¿no? Y cómo se va transformando también toda la cuestión de la economía hasta lo que hoy conocemos. Inclusive hoy hasta se monetiza, dicen así, ¿verdad? En las redes sociales, sobre todo quienes ya trabajan dentro de este ámbito lineal de internet, pues ganan dinero, ¿verdad? Entonces, todo se mueve a través de la economía y todo se va desarrollando y va evolucionando también. A ratito ya no se usarán seguramente las monedas, sino se usarán las tarjetas, como ya se usan muchos lados las tarjetas bancarias. A ratito va a ser el chip. Hoy en día ya inclusive por medio de un teléfono puedes hacer una transacción. O sea, cada vez más se va haciendo la economía muy cercana a ti. Casi casi la tienes ya en tus manos, ¿verdad? Eh, Prácticamente podemos decir que un día de estos hasta los bancos desaparecerían porque como todo va a ser en línea, ¿verdad? Pues ya no te tienen, ya no había necesidad de un banco donde tú tienes que ir a depositar o te depositan para pagarte, sino que ya a través de la línea, ¿verdad? De internet, de estas líneas de comunicación, pues ya nada más se trasladará, se abonará y ya tú podrás ocupar tus cuentas, ¿no? Tu tarjeta. Y qué difícil porque a eso es lo que va uno, ¿verdad? Y así ustedes lo han visto a lo largo de los tiempos. Y en nuestras épocas hoy se usa la monetización en línea, ¿verdad? Y qué triste va a ser, vi hace ratito un videito en la mañanita en donde una persona quiere pagar en efectivo y le dice el vendedor es que ya no usamos efectivo, ¿no? Ya usamos solo tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Y entonces, pero le contesta el otro, dice, pero el dinero es lo que mueve, ¿no? Sí, pero no me sirve para esto, ¿no? Y va y busca a otra persona para que le preste su tarjeta y le dé el dinero. Te doy el dinero, lo depositas y me ayudas a pagar porque yo no tengo tarjeta, ¿no? Entonces, a ese grado, esperemos que no sea así, pero a un grado que nos llevará, porque imagínense la gente que no tiene recursos, ¿verdad? Que vive del trabajo del día al día, ¿verdad? Y que ya me ha tocado escuchar por ahí cosas como es que al albañil le tienes que pagar con cheque o con transferencia bancaria, pero como muchos de los albañiles pues viven al día, o sea, no tienen así una cuenta bancaria o cuenta de cheques ellos como para estarles yo haciendo una transferencia. Qué difícil, pero ya en algunos trabajos se pide ese tipo de instrumento económico. Por eso precisamente el tema de la santificación del trabajo, que está en la vida, que es muy natural, eh, al quererla santificar el trabajo, tenemos que trabajar, bueno, la actividad de trabajar se hace santa cuando se realiza por un motivo sobrenatural, ¿verdad? Eso es ir más allá de lo que meramente es, de lo natural que es un pago, una compra, una venta, ¿verdad? Sino que ahora va a un nivel más alto, que es un motivo sobrenatural. Pero no ha de entenderse esta afirmación como una especie de moral de las solas intenciones.
Eso quiere decir, hermanos, que no es solamente ser muy moralista, ¿no? O muy pietista en el aspecto de decir, ay, es que yo santifico mi trabajo, me persino todos los días para que me vaya bien. No, no solamente es eso ni para quedar bien con los demás, sino que va más allá, ¿verdad? Va hacia una forma de expresión, inclusive desde la vida espiritual del hombre, una expresión espiritual del hombre, es una realización plena del hombre junto con este motivo sobrenatural, ¿verdad? Y en donde la actividad, ¿verdad? Esta actividad que realizamos se convierte en una actividad eficiente a través de esta hay un resultado material y formal del trabajo y una plena realización espiritual. Sentir bien el alma, sentir bien el espíritu, por lo que ha hecho, por lo que tú has hecho, ¿verdad? Por eso parte esencial de esa obra, la santificación del trabajo ordinario que Dios nos ha encomendado, es la buena realización del trabajo mismo, la perfección también humana y el buen cumplimiento de todas las obligaciones profesionales y sociales. Eso es precisamente santificar el trabajo. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla que Dios nos ha encomendado la santificación del trabajo en la buena realización del mismo trabajo, la perfección humana, el buen cumplimiento de todas las obligaciones profesionales y sociales, ¿verdad? No es posible, hermanos, que un motivo sobrenatural seriamente asumido no tienda por ser un trabajo humanamente perfecto. Lo contrario sería una imposible negación del principio según el cual lo sobrenatural es elevación de lo natural y no algo simplemente no es algo simplemente natural, ¿no? Entonces, no podemos entender, hermanos, un trabajo que no nos lleve a lo sobrenatural. Es como cuando el ateo dice, no creo en Dios, ¿no? Bueno, soy ateo porque no creo en Dios, pero al negar la existencia de Dios, estás afirmando algo que sí hay, ¿verdad? Que es precisamente la presencia de Dios. Porque un ateo un ateo no puede decir no creo en Dios. No hay otra forma de negar lo sobrenatural, ¿verdad? Y existe eso que es sobrenatural, que es precisamente Dios mismo. Entonces no se puede entender tampoco, ¿verdad? O qué difícil sería entender que tú hagas tu trabajo y por lo menos no lo pongas en ese en ese en esa en ese balanza alta en donde pongas también a Dios mismo, ¿no? Entonces el motivo sobrenatural en esencia del trabajo santificado tiende a la perfección natural, lo que hace que el motivo sobrenatural es la tendencia a que lo natural sea perfecto, tu trabajo sea perfecto, ¿verdad? Que la labor tan más sencilla que tengas o la más complicada de todas en el trabajo donde te realices, debe de ser una perfección natural. Y por eso ese sentido sobrenatural, puesto que si lo has hecho bien, has trabajado bien, hay una elevación del trabajo, ¿verdad? Ya no solamente el aspecto natural, porque estás cumpliendo con el aspecto natural, sino que ahora va a lo sobrenatural, algo que va más hacia arriba, ¿no? Y entonces este motivo sobrenatural como esencia del trabajo santificado tiende pues a la perfección natural de la obra realizada dentro de las posibilidades y limitaciones de la persona, puesto que también tenemos posibilidades y también tenemos limitaciones. No podemos hacer el trabajo perfecto, pero tratamos de que sea el mejor trabajo, ¿no? Un trabajo santificado puede ser humanamente defectuoso, pero solo por accidente. Tal imperfección no solo no podrá ser consecuencia de la intención del sujeto, ni directa ni indirectamente, sino que será directamente contraria a esa intención. En este contexto se entiende la importancia cristiana de la formación profesional
como exigencia de la llamada universal a la santidad, ¿verdad? Por ejemplo, esta cuestión de que un trabajo santificado puede ser humanamente defectuoso, sí puede, porque a veces el querer hacer las cosas bien nos puede llevar por la apresurez o por el tiempo y hacerlo y puede ser un resultado defectuoso, pero eso no quiere decir que no te puedas perfeccionar. Esto significa, hermanos, que ya sea directa o indirectamente esa cuestión defectuosa, tienes toda te tiene que tener una importancia cristiana en la formación profesional. Es como cuando te dicen, mira, trabajas bien, te has esforzado, ahora te invito a que hagas un curso, ¿verdad? Un curso para que te profesionalices más, te capacites más. ¿Cuánta gente se les ha dicho eso y no quieren? Yo sé de algunos que les han dicho, mira, vemos que en ti hay una capacidad para esto, te mandamos un curso para que estudies y te perfecciones y no quieren. Eso es precisamente lo que dice esta parte, ¿verdad? Por eso a veces un trabajo santificado puede ser humanamente defectuoso, siempre y cuando no haya una formación profesional cristiana, ¿verdad? Como exigencia de la llamada universal a la santidad, puesto que todos estamos llamados puesto que todos estamos llamados a la santidad, puesto que ahí es donde tenemos que trabajar, ¿verdad? Profesionalizarnos, ¿verdad? El chalán, cuando empieza de chalán en una albañilería, termina siendo maestro y fue aprendiendo, fue conociendo, ¿no? Un arquitecto novato se va perfeccionando hasta convertirse en un arquitecto profesional. Y así cada uno en donde estemos, ¿verdad? Podemos empezar desde cero y terminar siendo expertos en todos esos ámbitos, ¿verdad? Entonces es importante también la formación profesional, ¿verdad? Ahora, si la raíz de la santificación del trabajo está en la intención, en el sentido estricto al que se acaba de hacer referencia, es evidente que todo trabajo es santificable, todo trabajo es santificable, desde el cultivo de los saberes, ¿verdad? Del conocimiento más abstractos hasta las habilidades artesanales, todo puede y debe conducir a Dios, puesto que es mismo Dios nos ha dado esos dones. Podríamos aquí hablar de los dones del Espíritu Santo, de las misiones del Espíritu y también las virtudes, todo lo que los dones que Dios nos ha dado, puesto que son de Dios, nos conducen a Dios. Porque no hay tarea humana que no sea santificable, motivo para la propia santificación y ocasión para colaborar con Dios en la santificación de los que nos rodean. Ya en el camino, ya en el mismo orden natural, la dignidad del trabajo depende no tanto de lo que se hace, cuanto de quien lo ejecute. En el caso del hombre es un ser espiritual, inteligente y libre, ¿verdad? Por eso, hermanos, qué importante es precisamente esta cuestión de la santificación del trabajo, ¿verdad? Bien, hasta aquí vamos a dejar esta parte, hermanos. Me falta unos cuantos puntos más acerca de este tema de la delimitación del concepto de santificación del trabajo y terminaremos con la cuestión de la santificación del trabajo como redención de la maldición primitiva, ¿verdad? De esa maldición que, digamos, le dice a Dios a Adán, ¿verdad? Con sudor de tu frente cosecharás lo que has sembrado, ¿no? Que es como visto como una maldición, pero como el trabajo como el trabajo santifica precisamente eso, que en en algún momento, fue una cuestión de maldición. Ya llegaremos a ese punto, pero hasta aquí vamos a dejar esa parte de la santificación del trabajo. ¿Quién ejecuta esto? En el caso del hombre, es un ser espiritual, inteligente y libre. Es el hombre quien lo lleva a cabo. Pero anteponiendo también que todas las habilidades del hombre, desde el cultivo de los saberes más abstractos hasta las habilidades artesanales, todo puede y debe de conducir a Dios. ¿Y quién hace ese movimiento? El hombre. Bien, hermanos, hasta aquí le dejamos y si Dios nos los permite, nos vemos la próxima semana con la gracia de Dios
y ya ir también terminando, puesto que ya estamos a la mitad del mes de noviembre, vamos a ir terminando ya esta cuestión para en diciembre poder abordar un nuevo tema. Por lo pronto, hasta aquí les dejamos. Les agradezco a todos su tiempo y su disposición. Vamos a terminar haciendo la oración en esta semana, pidiendo la pronta beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam. Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lam de un amor sin límites a ti y a María, amor que exteriorizó en una intensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de las almas. Concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día, que Dios les bendiga y si Dios nos los permite, nos vemos la próxima semana. Saludos y bendiciones a todos.